buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde anden. Bueno, hoy vamos a tener un vivo espectacular, un vivo con una invitada especial. Vamos a ir esperando que se vayan conectando varios. Hoy vamos a estar hablando con Rosa Vázquez Espinosa. Ya les voy a contar un poquito más quién es, qué hace, a qué se dedica. Y luego ella nos va a contar un poquito más también. Pero les adelanto que el tema de la conversación que vamos a tener tiene que ver con la naturaleza, el medio ambiente, la Pachamama, podríamos decir también, ¿no? La sabiduría indígena y la ciencia, ¿no? Y qué relaciones hay en torno a todo eso. Así que voy a revisar que creo que ya Rosa me mandó la solicitud para unirse. Mientras esperamos que se conecten algunos más, que hayan algunos más interesados en esto que vamos a conversar hoy, que va a estar muy bueno. Así que bueno, vamos a esperar un poquito mientras ya ahí acepto a Rosa para que se conecte. A ver. Hola, qué bueno verte. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, sí, te escucho un poquito bajo, pero creo que es un problema que yo vengo teniendo ya hace un tiempito con las transmisiones en vivo, así que me voy a conectar el auricular, porque con algunos me pasa que termino de escuchar bien, queda bajito por más que suba el volumen al max. Bien, Bueno, igual yo acá mantengo el micrófono cerca por si ayuda. bien, bien, perfecto. Vos me escuchás bien, ¿no es cierto? Te escucho perfecto, sí, todo genial. Bueno, ¿dónde estás? Porque sé que viajas por el mundo. La verdad sí, esta semana la tengo un poco loca. Justo hoy día he llegado a Nueva York, pero solo por unas horitas. Ah, bueno, te agarro de paso. Te acompañamos en su transición por Nueva York. Bueno, sí, además una bella conversación de filosofía en lo que es la selva de concreto, por así decirlo. Así que creo que queda perfecto. Exactamente, sí, sí, totalmente. Todas las metrópolis son una especie de selva de concreto, donde antes había mucha vegetación, ¿no? Había mucho verde, mucha biodiversidad, sobreabundancia de vida, podríamos decir, ¿no? Bueno, hay varios que están entrando, hay varios más, hay varios que están saludando ya también, así que sé que parece que tenía muchas ganas de verte, de escucharte un rato también. Mientras tanto, le cuento a todos los que por ahí no te conocen y se van sumando de estar liberados, les cuento que estamos con Rosa Vázquez Espinosa. Ella es de Perú, es peruana, es doctora en biología química. Decime si lo dije bien, ¿no? Biología química. Bien, perfecto. Eh, Según la BBC, es una de las 100 mujeres más influyentes en el 2024, ¿no es cierto? Y supongo que también seguí con ese rótulo, con esa etiqueta al día de hoy. Es exploradora también de la National Geographic y ya nos contarás un poquito también qué implica, de qué se trata, qué pasa con esto de ser exploradora de National Geographic. Y lo que a mí también una de las cosas, es todo importante, estamos diciendo no, pero una de las cosas que más me importaban es esto de que tenés raíces indígenas andino-amazónicas. Y eso me parecía una cosa alucinante, brillante. Yo estoy leyendo, ahora actualmente estoy estudiando mucho para un curso que voy a empezar a dar, un tal Rodolfo Kusch, ¿sí? Este, que estudió mucho la cultura incaica, ¿sí? Es un antropólogo, filósofo, eh, etnólogo también, argentino, poco conocido en el exterior y lo han querido silenciar mucho en Argentina, pero por suerte Guardián una obra del Comunal, 4 tomos así, son las obras completas. Eh, y me parece que justamente lo andino, la sabiduría indígena, los pueblos originarios, toda esa sabiduría y ese conocimiento ancestral, me parece que ha de alguna manera sido vilipendiado, ¿no? Por la cultura occidental, ha sido silenciado. Rodolfo Kusch dice que Occidente ha venido como el representante de la pulcritud y ha venido a limpiar todo el hedor latinoamericano, el hedor de América, ¿cierto? Y hace todo un análisis antropológico interesante sobre eso. Así que me parece muy bueno y muy fascinante también tenerte a vos acá con tantos, digamos, con esas raíces, pero también con tantos pergaminos, con tantos estudios.
Este, y bueno, me parece que vas a tener mucho que decir, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias por estar, por venir, por dedicarnos a este rato y este tiempo. No, a ti por la invitación. De verdad me pareció fascinante cuando me escribiste, porque justo había dado una charla hace poco en Londres y se me acercó uno de los miembros de la audiencia luego a decirme que para él la filosofía era el poder compartir entre cultura y ciencia y que él veía pues también este tipo de ciencia que estamos haciendo con el conocimiento ancestral, pues también una nueva forma de comunicación. Y de verdad me pareció una hermosa analogía y justo me escribiste un poco después y el tema de filosofía me encanta, así que yo también estoy muy animada de escuchar tu perspectiva, tus preguntas también y pues entrar a conversar. Bueno, mira, entonces arranquemos de una vez y yo quería como primero que nada, porque creo que es importante y tiene que ver con el locus enunciandi, ¿no? El lugar de enunciación, la posición existencial desde la que uno habla, tiene más que ver con sus raíces que con sus formaciones posteriores, ¿no es cierto? Es decir, en lo fundamental tiene que ver más con sus raíces que con su formación. Y yo creo que esas raíces vos no las perdiste, a pesar de que, bueno, tuviste tu formación académica en otro lugar, ya nos contarás un poquito, pero lo primero que quería que nos cuentes es algunas cositas sobre tu infancia, sobre tu crianza y tu vínculo con la sabiduría indígena en Perú. Claro, mira, yo nací y me crié en la ciudad de la capital, en Lima. Mi familia había hecho esta migración de la Sierra de los Andes solo un par de años atrás con la idea de poder dar educación a la siguiente generación, poder salir de lo que antes ellos vivían una pobreza fuerte. Pero desde muy niña siempre nos han mantenido estas raíces tan profundas que tenemos con la cultura indígena, de parte de la sierra, incluso el pueblo, la parte del pueblo donde mi mamá y mi abuela nacieron, se llama Chasqui, como el nombre con el que se conoce a los corredores inca, que eran los mensajeros que corrían por días y por días para transmitir esos mensajes con el entendimiento y la sabiduría de que por esa zona pasaban muchos chasquis. Y generaciones antes de ella, es decir, ya pasando a la abuela de mi abuela y antes vinieron de la Amazonía Central. Y algo que hemos ido también, digamos, desenterrando en los últimos años es que yo ya sabía desde siempre, porque me he criado con mi abuela, el conocimiento ancestral que ella tiene de plantas y la cosmovisión indígena que ella carga es muy fuerte y la cual me ha inspirado desde niña porque pasaba todo mi tiempo cuando estábamos al colegio con ella. Pero también no solo ella como esta sabia de medicina tradicional, sino también sus antepasados también lo eran, al punto que se les consideraba a mi bisabuela, no, mi tatarabuela, perdón, como una curandera tan poderosa que podía revivir al muerto, así al menos le decían. Entonces había como una herencia de este apego y esta dependencia hasta cierto punto de la medicina tradicional en mi familia, que pues sí, hasta cierto modo es curioso que ya yo creciendo con acceso diferente a educación, aprendiendo el inglés de niña y la verdad un apego a la ciencia que quizá mi familia no tuvo antes por la ciencia moderna, porque yo sí considero sus conocimientos muy científicos, pero siempre he cargado esta forma de vista que yo nunca le di un título, nunca le di una categoría, nunca lo veía como distinto porque crecí con esta cosmovisión hasta pues ya haber salido de Perú cuando estaba haciendo mis estudios de pregrado y darme cuenta de la distinción tan fuerte que existía y pues fue ahí creo que ya un poco de adulta joven darme cuenta de que mi forma de crianza pues fue muy diferente y muy única, más apegada a lo que es como las comunidades que activamente están ahorita viviendo en la sierra y en la selva. Bueno, recién dijiste que para vos el conocimiento de la sabiduría indígena, esa que conocía muy bien tu abuela, al punto tal, por ahí en otros lados, en algunas notas he llegado a leer que tenía como una especie de farmacia natural en su patio de su casa, ¿no es cierto? Vos dijiste que ese conocimiento para vos es un conocimiento científico, ¿cierto? Entonces, por ahí quería preguntarte,
yo creo que lo dijiste como en sentido amplio o no, aclaralo vos ahora con la pregunta, pero digo, ¿qué es para vos entonces un conocimiento científico? Porque digo, te lo pregunto sobre todo también como para poder trabajar sobre aquellos prejuicios que normalmente hay en la cultura, que es que, bueno, una cosa es el conocimiento científico, el de los científicos con un guardapolvo blanco, en el laboratorio, con el microscopio, tomando medidas, etcétera. Y otra cosa es, bueno, una sabiduría ancestral que por ahí puede fallar o no, o funciona más como placebo que otra cosa. Bueno, en fin, ¿no? Contanos un poquito sobre eso. Sí, es una excelente observación porque al final del día el proceso científico lo conocemos como observación, medición, evaluación, pruebas, reiteras hasta poder medir algunos resultados, ves si funcionó, ves si no funcionó, vuelves a ajustar y vuelves a probar. Empiezas de una observación que te lleva a una teoría. Y ese es el proceso en el cual se ha desarrollado la ciencia moderna, la medicina también moderna, sistematizando y categorizando, incluso desde el inicio literal de lo que es la medicina moderna ahora, que también fue muy arraigada al desarrollo del concepto de matemáticas, donde empieza ya categorizando el cuerpo humano y casi que creando un paralelismo entre los, por ejemplo, las venas y todos los sistemas de arterias del cuerpo con el sistema, por ejemplo, de un carro o de máquinas, cómo están funcionando. Pero al final del día, pasan saliendo todo eso, yendo al centro, estamos hablando de observar, tener una teoría, medirla, evaluarla, repetir, reiterar. Y yo eso desde muy niña lo he visto con mi abuela. Creo que hasta cierto punto esto me llevó a tener esta curiosidad que todos los niños tienen de probar y de intentar, pero querer mantenerla y llevarla hasta ya un ámbito profesional, que era, que en mí se convirtió, pues, estudiar ciencia y convertirme en científica. Así que por ese motivo, porque yo le he visto a ella refinando sus procesos para las diferentes medicinas naturales que ella ha consumido y que sigue consumiendo, teniendo mucha cautela y mucha precisión en cómo y cuándo cosecha, en cómo procesa, en las cantidades que usa, en las combinaciones. Veía muchos paralelos con eso cuando empecé a formarme yo ya en el laboratorio en Estados Unidos. Obviamente estamos hablando de técnicas muy diferentes, de procesos de medición muy diferentes, mucho más complejos cuando hablamos de cosas de laboratorio, pero hasta cierto punto se ve el paralelismo y creo que abre esa puerta a discusión, lo mismo que está diciendo ahora, que es ciencia. Entonces, incluso hace poco hice un post que creo que ha generado bastante controversia, pero el hecho es abrir la conversación porque mientras más a profundo he llegado en el tema de ciencia moderna, la ciencia occidental, por así llamarlo, no descarto eh, los increíbles descubrimientos y avances que logramos y seguimos logrando con la ciencia, pero he visto que se ha empujado mucho este conocimiento ancestral, no en todos los países, pero en muchos, dejándolos de lado, dejándolos para los hippies, dejándolos para los abuelitos o en esos mercados de esquina que encuentras, cuando en realidad veo mucho más paralelismos. Yo pensaba un poco también que la definición clásica, filosofía de conocimiento científico, la definición clásica de conocimiento es conocimiento en tanto que epistemio, ¿no? En diferente a la doxa, que es como la mera opinión, sin fundamentos y demás. El conocimiento se lo define como en tres partes. Es una creencia verdadera, justificada, ¿no? Es decir, una creencia, una hipótesis, ¿no? Verdadera, es decir, que tiene un correlato experimental. Se ve en la observación que es lo que nosotros creíamos, al menos en tal caso, ¿no? O en una determinada cantidad de casos. Y después tiene que poder ser justificada, es decir, poder explicar los mecanismos, el inicio, el principio activo, los resultados y demás, ¿no? Y poder prever esos resultados. Y claro, cuando uno atiende un poco a lo que vos contás, que es esa rigurosidad, esa minuciosidad, ese método que tiene, ¿no? O que tiene o tenía tu abuela. No sé si Tiene, sí, es viva. Sí, claro, yo creo que justamente eso creo que cuadra y calza muy bien con la definición de conocimiento, al menos la que ha definido la ciencia tradicional y la filosofía tradicional como creencia verdadera justificada.
Correcto, sí, yo creo que mira, lo has explicado de manera muy, muy precisa, porque me lleva a darte un ejemplo. En el 2015, uno de los premios Nobel que se dio, de los premios Nobel que se dio en el mundo, en la categoría de medicina, fue a una científica china porque ella había encontrado una de las medicinas más potentes para curar la malaria, que salvó millones, millones de vidas en su tiempo. Y cuando ves la historia de esa medicina, cómo ella llegó a ese descubrimiento fue porque el gobierno la buscó desesperado, porque no nada de lo que tenían en ese momento funcionaba. Entonces ella recordó historias de sus antepasados también y de los antiguos en las comunidades que quizá ellos pudieran tener conocimiento, y fue y abrió estos récords antiquísimos que en su país sí habían dejado, a comparación del nuestro, que no tenemos prácticamente muchos ni nada. Y dentro de eso se encontró medicinas muy, muy antiguas, donde quizá no podían cuantificar, como tú dices, el ingrediente activo o incluso tener los nombres científicos de las plantas, pero sí describían los síntomas con cuáles tal planta se trataban, con cuáles otra planta se trataba. Y fue a raíz de ese, yo voy a llamarlo ya hasta cierto punto, este proceso repetitivo de prueba y error, que los ancestros de ellos tuvieron que vivir por mucho tiempo para determinar que era esa planta dentro de toda la biodiversidad floral que tenía la que llevaba a tratar estos síntomas muy precisos, que ella los correlacionó con la malaria por las similitudes entre los síntomas, fue que llevó a esta medicina que revolucionó el mundo. Entonces, hasta ahí yo lo veo con los métodos de ciencia moderna, pudieron ya cuantificar, extraer, identificar, sintetizar, incluso replicar esta molécula activa. Pero el hecho que todo eso esté basado en tecnología lo hace más fuerte a todo este conocimiento ancestral y de muchos años que tuvo que ocurrir para que primero esa ya descubrimiento moderno suceda. Creo que ahí hay un balance que no tenemos, porque no es como el huevo y la gallina, sin uno el otro posiblemente ni existiría, o se hubiera tardado hasta muchísimo más en encontrarse y quizás no algo una medicina no tan potente y efectiva. Y creo que el argumento al que yo traigo ahora a la mesa no es descartar un sistema de conocimiento más que el otro, sino que ha habido un desbalance muy, muy profundo. Ujú. Sí, bueno, creo que un desbalance producto de, bueno, una historia de silenciamientos y una historia de avasallamiento también, bueno, que ya viene desde la época de la colonialidad, de la conquista, de la ocupación, ¿no? Que después vamos a retomar un poquito algo de eso, ¿sí? Con esa cuestión. Pensaba también otra cuestión, ¿no? Al escucharte hablar, que qué importante que es, porque vos recién nombrabas el caso particular de una científica de China, me dijiste, ¿no? Recién. De, Correcto, sí, de China. correcto, de China. Ahorita no recuerdo su nombre, pero sí, si buscas Premio Nobel Medicina 2015, te sale todos los detalles. Perfecto. Bueno, yo decía, qué importante porque acá por ahí puede salir el nombre de esta persona, de esta científica, pero qué importante fue la transmisión y la tradición de esa transmisión de un conocimiento que es anónimo en el sentido de que es comunitario, ¿no es cierto? Y en epistemología yo creo que a partir del momento de los grandes epistemólogos de la filosofía de la ciencia como son este, Thomas Kuhn, Karl Popper, ¿no es cierto? Paul Feyerabend, Lakatos, todos ellos que revolucionaron la forma en la cual se entiende la construcción del conocimiento científico, todos coincidieron en una seguidilla generacional en que hay un factor importantísimo y fundamental en la construcción del conocimiento científico en la comunidad, porque estamos muy acostumbrados desde una mentalidad quizás más occidental que ha derivado en ciertas formas culturales, políticas, económicas, liberales, ¿no? Más individualistas o individualizantes. Estamos muy acostumbrados a que resuenen esos nombres rutilantes como que hubieran sido, digamos, mentes lúcidas, brillantes, que descubrieron conocimientos por sí mismos, invisibilizando la comunidad científica de la época que siempre estuvo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, qué importante es también que en culturas orientales como la de China, ¿no?
y en culturas, digamos, precolombinas, indígenas, ancestrales, como acá en Latinoamérica, se hayan transmitido ese conjunto de saberes, esa tradición de saberes, que en realidad no es de nadie y es de todos, ¿no? Y me parece que eso puede dar un mensaje con un valor incluso ético, político, para que se pueda extrapolar a al resto de las áreas de la vida social. Me parece que es una cosa importantísima. Sí, mira, vieras que fue en realidad a partir de aprender más del proceso de documentación tan hermoso que han tenido esta cultura, la cultura, por ejemplo, en Asia, China, Japón, India. Yo tuve una experiencia muy única en mi pregrado, que estaba en el último año de pregrado, todavía estaba muy jovencita, y logré encontrar una pasantía para pasar todo un verano en un hospital de medicina tradicional china, pero curiosamente también tiene una rama fuerte de medicina occidental, entonces maneja ambos sistemas de saberes tan integrados que encuentras ambos en tu seguro de salud. Por ejemplo, en Perú no vas a encontrar que el seguro de salud te cubra medicinas peruanas tradicionales, pero el seguro de ellos sí cubre la medicina tradicional china. Y era un sistema tan integrado que un paciente venía con dos recetas, una con la que iba a la farmacia de medicina occidental y las pastillas o, sí, o vacunas, y el otro lado donde iba a la biblioteca, por así decirlo, de medicina tradicional y le daban usualmente una combinación de 5 ingredientes, ya sea plantas, semillas, animales, entre otros. Y me acuerdo que ya muy desde joven hacía muchas notas y me fascinó mucho ese concepto porque no lo habíamos visto en Perú hasta ahora todavía y dije, ¿qué es lo que está faltando? Porque acá sí, si nosotros también tenemos una historia tan rica, lo sé a partir de mis propios ancestros, pero también de la historia tan hermosa que tenemos culturalmente los incas, la Amazonía. Y es por la falta de reports que existen, escritos, porque la mayoría de estos récords escritos existen todavía orales en los descendientes que viven, y la falta de estudios científicos. Y el hecho de que no hay, hasta ahora falta muchos estudios científicos, pues no genera como ese argumento para que se le incluya o se eleve o se le considere de la manera justa como debería ser. Yo creo que también algo importante ahí, histórico, geopolítico, tiene que ver con que China, más allá de alguna que otra invasión, ¿no es cierto?, por parte de Occidente vía Japón, ha tenido una historia que nunca se truncó, que nunca se abortó, que nunca se interrumpió. Bueno, diferente a lo que es la cultura inca, que también podríamos sumar más azteca, inclusive más hacia Sudamérica, Río de la Plata, la cultura guaraní, los mapuches, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un factor importante. Ellos tienen una historia continuada, interrumpida. Sí, total. Y también algo que dijiste, digamos, conocimiento de todos y de nadie, es también algo que creo que verlo a más detalle y debatirlo, porque hasta cierto modo en países como el nuestro, que digamos como el Perú, que tiene tanta riqueza, que se mantiene en su mayoría oral, eh, y varía según las regiones, según también la flora que ellos tienen, que ellos manejan hasta cierto punto parte de lo que ha sido el problema de la injusticia, del extractivismo y de todas estas situaciones negativas, es el hecho de que no se reconoce ciertos saberes que ellos tienen como los propios de ellos. Claro, entiendo, hasta cierto punto todos derivamos del mismo ser humano y existe, ¿verdad?, bastantes mezclas de culturas y saberes. Si lo vemos a través de ese lente, pues sí, pero a la vez, si lo vemos ahora, que son esos pueblos los que están manteniendo ese conocimiento y esa flora, parte que creo del argumento que tiene que venir es generar protocolos que ayuden a que no necesariamente que se revaloricen, sino que tengan esa protección adicional. Existen algunos a nivel internacional, estamos hablando del Nagoya, de otros, que en teoría funcionan, pero en práctica creo que funcionan más en otros países más avanzados que necesariamente en otros donde todavía están muy liderados por la corrupción. Y eso es algo que creo que quizás se le puede ver por un lente muy político, pero en mi opinión, creo que hay un argumento ahí también para la ciencia, donde sin entrar en política, la ciencia puede generar una base para proteger estos conocimientos y que no que se escondan, sino que se le dé la justicia y el valor debido.
Sí, que igual yo creo que qué desafío que tienen ustedes, los científicos, para hacerse escuchar. Se me venía a la mente la película de DiCaprio, ¿no? No mires arriba, ¿no? Don't Look It Up, ¿no? Donde ellos alzaban la voz, griteaban, iban a los medios de comunicación, se desesperaban, buscaban todas las estrategias argumentativas, desde el habla calma hasta el grito desesperado, y aún así no se pudieron hacer escuchar. Y yo creo que eso es un poco un tratamiento hiperbólico, exagerado, pero no tanto, ¿cierto? O sea, hay como una especie de negacionismo. Yo creo que vos te podés topar fuerte con un negacionismo muy fuerte, que es el negacionismo del cambio climático, que yo supongo que vos lo sostenés y lo afirmás, de que existe un cambio climático. Y yo diría, más que un cambio climático, es una crisis climática, que además de ser una crisis climática, como decía Bruno Latour, y creo que quizás lo conoces, es una crisis humanitaria. Es una crisis antropológica, es una crisis civilizatoria, más que una crisis meramente climatológica o ecosistémica, ¿no es cierto? No sé qué pensar. No, es un excelente punto y estoy totalmente de acuerdo. Y de todas maneras, el clima se sabe que tiene diferentes patrones a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero también sabemos que el impacto que hemos generado como sociedad lo ha sacado completamente de balanzas, acelerando procesos de manera tan degradante para nuestra propia naturaleza. Pero al final del día, cuando hablamos de naturaleza, si no hablamos de humanidad, de seres humanos, no estamos también hablando de la vista completa, porque para digamos, para nuestra cosmovisión indígena, pero también si lo vemos de manera hasta muy práctica científica, naturaleza equivale ser humano. Al final del día, todos nos componemos de átomos y de moléculas, de elementos hasta cierto punto muy similares, y hay una codependencia, una interrelación, la queramos o no la queramos. Entonces, cuando hablamos de proteger la naturaleza, no estamos solo hablando de proteger los árboles, que se dediquen los que son los conservacionistas, los que aman el océano y etcétera. No, estamos hablando de proteger vida humana. Y va uno del otro. No podemos hablar de proteger vida humana sin proteger la naturaleza, y no podemos hablar de proteger la naturaleza sin proteger la vida humana. Muchos lugares que albergan la mayor cantidad de biodiversidad de nuestro planeta, como la Amazonía, diferentes partes del océano, etcétera, se sabe que estos hotspots, como se le dice en inglés, estas zonas como muy ricas, se mantienen por un pequeño porcentaje de la población, que en su mayoría son pueblos indígenas. Entonces, si no hablas ahí de cómo cuidar a esa parte de la humanidad como un ejemplo, porque es mi zona la que conozco, entonces, ¿cómo hablas de cuidar esas zonas tan frágiles, no solo digamos, al impacto del clima que ya tenemos, que es, bueno, y te puedo dar muchos ejemplos horroríficos que la mayoría en el resto del mundo no lo piensa ni lo siente, más allá de, ay, qué pesado que el verano está durando más, o que ahora hace más frío, que está todo intercambiado. ¿Qué pasa cuando el cambio climático ya te quita tu comida y tu única fuente de agua? Los cambios son diferentes y esos son los que están viviendo ahora en la selva. Pero también, digamos, estas zonas por el capitalismo y todo este crecimiento tan inorgánico, del querer más poder y más dinero y más, pues también lleva a atrocidades constantes que también de vuelta ponen en riesgo a esos mismos seres humanos, que son los que directamente, los que están defendiendo y protegiendo los pocos de estos espacios tan ricos que nos quedan. Me acordaba recién que hablábamos de esto, porque también sigo vinculándolo con la idea de comunidad, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, el ser humano está compuesto justamente por todo lo que existe en el mundo natural, ¿no? En toda la biosfera, por así decirlo, ¿no? Y me acordaba de Aldo Leopold, que es uno de los precursores y fundadores, ¿no? De todo el ecologismo allá en Norteamérica, y él hablaba acerca de la comunidad biótica. ¿Sí? Y hablaba, obviamente fue uno de los primeros en hablar del el ciclo antrópico, el ciclo biótico, el ciclo de la comida, el ciclo de las energías, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que además de tener que revalorizar otra vez, desde el punto de vista humano,
la importancia de las comunidades humanas y que pertenecemos a una especie bueno, incluso ya Darwin lo decía, digamos, ¿no? Las especies que han sobrevivido y que se han podido adaptar son las especies, no son los individuos. Y esa adaptación corresponde más a una colaboración entre los individuos de una propia especie para poder adaptarse. Entonces yo creo que además de tomar conciencia de que estamos en un ámbito comunitario humano, estamos dentro de una comunidad mucho mayor que la comunidad biótica, ¿sí? Y acá retomo también algo que es importante, que quizás si no lo conoces te puede interesar, volviendo a nombrar a Bruno Latour. Bruno Latour tiene un librito que es como una suerte de entrevista que lo pasan al libro, que se llama Cómo habitar la Tierra, ¿no? Y una de las cosas que dicen que a mí me pareció alucinante es que dice que, claro, este planeta es un hogar donde ha sido posible la vida, no por condiciones previas que hicieron posible la vida, sino porque a través de la interacción, la comunicación de esa comunidad o de esa especie de comunidad biótica, se han creado las condiciones para que sean posible la vida de organismos mucho más complejos, pero que las condiciones que hacen posible la vida en un planeta provienen de la relación que hay entre cada uno de los organismos que viven. O sea, que ese organismo hay procesos, ¿cómo se llama? Hay un concepto importante. Bueno, un concepto que refiere cuando uno come, cuando uno se alimenta, cuando uno mantiene su vida, tiene un intercambio dentro del planeta, libera gases, genera residuos y demás. Pero bueno, toda esa relación entre los seres vivos generaron la capa de ozono, por ejemplo, que hace posible la vida. Es decir, en Marte nunca van a haber condiciones que hagan posible la vida porque no hay una comunidad biótica de seres microscópicos o macroscópicos que se están vinculando y en esa vinculación generan otras condiciones como los gases que hacen posible poder respirar, por ejemplo. Entonces yo creo que poder tener esa mirada holística, tener esa mirada compleja incluso, eh, nos puede ayudar a comprender mucho mejor la gravedad del problema en el que estamos, ¿no? En una cultura que es fuertemente individualista, consumista, materialista, etcétera, ¿no? Y creo que un gran a mí me encanta siempre hacer, creo que paralelismos entre la cosmovisión indígena y también la tecnología, la ciencia moderna, pero algo que me viene a la mente ahora con lo que mencionas, que es esta parte comunitaria, es incluso el poder de los microbios, que por tanto tiempo no se ha mencionado la palabra microbio a la hora de hablar de biodiversidad o de conservación o de futuro hasta en los últimos años. Claro que ahora hay una revolución que quizá muchos nos conocen, que muchas de las partes de la vida diaria, práctica y vital depende y se correlaciona con microbios. No necesariamente solo los malos que nos dan enfermedades, sino también muchos positivos que impactan a la mayoría de gente sin que lo sepan, desde su medicina, agricultura, cosmética, tecnología y demás. Pero parte, digamos, de lo que yo también hice en el doctorado te enseña que un solo microbio, una especie de un solo microbio, al tener todas estas capacidades de producir tantas moléculas o tantas enzimas o tantas cosas según su ADN, muchas veces eso no es suficiente porque estos genes, algunos de estos genes no se activan hasta estar en comunidad, porque solo estando en comunidad generan una comunicación ambas física, química, que es lo que activa que se prenda y se apaguen diferentes genes, los cuales lleva a esta biodiversidad compleja, cosa que dos suman, de a uno suma mucho más que dos a la hora de estar en comunidad y lleva pues a la base de lo que es la vida. Y algo también que iba a mencionar es que justo lo que tú, digamos, estás diciendo, que al inicio yo mencioné, em, estos paralelismos de definir qué es vida, es algo que yo también me he hecho bastante la pregunta, porque en la cosmovisión indígena con la que yo también crecí, pues se dice que los diferentes elementos de la naturaleza están vivos, que las plantas tienen espíritu, que las flores tienen espíritu, que los animales, las montañas, los ríos tienen espíritu y están vivos. Y si lo ves desde una definición puramente biológica, pues vas a ir en contra de eso, pero si lo empiezas a ver desde una perspectiva física y lo quiebras al punto, como te dije, de que al final del día todo lo vemos a través de elementos, porque al final del día entiendes la química a partir de la física y vemos que todo se puede, digamos, hasta cierto punto, si vamos más adentro, empezar a ver los átomos y moléculas, entonces hasta cierto punto, pues sí, todo está vivo, porque
cómo es que definimos la vida, cómo es que definimos las cosas. Entonces, creo que hay tantas preguntas que con el tiempo he aprendido a valorar el hecho de simplemente hacerlas. Creo que muestra no solo coraje, sino eh, esta falta de confort que necesitamos ahora más que nunca, sobre todo con la digitalización llevando a la IA, a los sistemas artificiales de inteligencia que tan cosas increíbles pueden lograr, pero también ponen en riesgo muchos de los pensares como seres humanos y que creo que ahora más que nunca estos sistemas de saberes entre ciencia moderna y conocimiento ancestral pueden llevarnos a a hacer preguntas profundas que necesitamos ahora más que nunca. Yo pienso que esto de la vida, si uno desciende a un nivel fundamental, eh, todo lo que tenga vida, podemos darnos cuenta que tiene vida porque tiene ánima, en el sentido de que está animado, se mueve por sí mismo y no es movido por otro en virtud de su propia energía. Si uno desciende a elementos que podría considerar como inorgánicos, es decir, que no tiene vida, pero si desciende a ese mundo subatómico, a ese mundo microscópico, puede ver que incluso los elementos que componen una piedra están en movimiento y se mueven por sí mismos en virtud de su propia energía. Entonces, hay vida allí donde haya movimiento. Y aunque con nuestros ojos orgánicos y biológicos no podamos ver que en una piedra hay movimiento, de hecho sí lo hay. Entonces, digamos, creo que es posible pensar de una nueva manera en la cual incluso lo inorgánico, como una piedra, pueda llegar a tener vida. Me gustaría tener el concepto, que no lo tengo, digo, pero me gustaría tener el concepto eh, o algún concepto que todavía yo no he encontrado, ¿no? En lo que llevo estudiando de filosofía latinoamericana, filosofías precolombinas, para hablar de lo que voy a hablar ahora en términos griegos, por ejemplo. Los griegos, los presocráticos, antes de Sócrates, tenían una concepción de la naturaleza que se la puede describir como hilo zoísta, ¿sí? Hilo viene de hile, que significa materia, ¿sí? Eh, y no tanto physis, que sería la física, que sería naturaleza, sino hilo de hile, que significa materia, y zoísta, que viene de zoé, que es vida en término amplio, más allá de bio, ¿no? Y por eso ellos decían que la naturaleza, la physis, está hecha de hile, de materia, y la materia está viva. Por algo decía Tales de Mileto, todo está lleno de dioses, entendiendo la palabra Dios ya no asociada a una divinidad espiritual trascendental, sino como un principio activo, dador de existencia a todo lo que existe, ¿no? Ya era un uso técnico filosófico. Me gustaría alguna vez rastrearlo o encontrármelo, o toparme con eso, ¿no? Con alguna suerte de epistemología o nociología indígena. Yo creo que en algún momento lo voy a encontrar porque debe estar, ¿no? No, qué bueno, qué hermoso paralelismo que estás compartiendo y algo que nomás iba a agregar cuando estabas diciendo, ¿no? Que para muchos dicen la roca no está viva, pero que si ves el movimiento cercano lo logras apreciar. Muchas veces también pensamos en cosas de manera muy sistematizada, muy categorizada, porque al final del día, si vemos, incluso la mayoría de procesos educativos se han basado desde la etapa de la industrialización, entonces tenemos como por clases, ¿verdad? Tienes geometría acá, tienes geología acá, biología, etcétera. Pero, por ejemplo, si ves algo tan simple como una roca, en algunas instancias, entre esas pequeñas fracturas que naturalmente suceden por procesos geológicos, van a crecer diferentes microbios, los cuales están entrando a universos de vida que pueden estar dentro de ellos mismos, pues capturando una riqueza genética, una riqueza química, biológica, eh, que la verdad hasta es difícil de cuantificar, porque incluso si queremos comparar, por ejemplo, si queremos medir la cantidad de estrellas que existen en el universo, entiendo que la NASA intentó hacer un estimado, llega a los trillones, números que, digamos, son casi que hasta muy difíciles de poder contar con los sistemas que tenemos, pero cuando intentamos estimar la cantidad de microbios que existen en el planeta Tierra, ese número se dispara incluso más, al punto que se vuelve casi que imposible cuantificar esta estimación.
Entonces creo que sí, ese concepto de vida a mí me fascina bastante porque de vuelta abre estas ventanas de discusión a em, repreguntarnos y reevaluar cosas que quizá se daban por conocer, se daban ya porque ya no, eso es el conocimiento que se tiene y nadie lo debate, pero justamente a la hora de debatir es donde vienen los descubrimientos más fuertes de ciencia. Por ejemplo, hay ahora con lo de la pandemia, creo que todos en el mundo saben lo que es un PCR, ¿verdad? Me imagino tú también te hiciste una prueba de PCR, yo me hice un montón, mucha gente en el mundo se hizo esas pruebas de PCR. Y mucha gente, quizá antes de eso, nunca hubiera escuchado de PCR, pero es una tecnología que revolucionó este tipo de diagnósticos, revolucionó eh, detección de ADN, eh, incluso para trabajo forénsico y demás. Y si vemos el origen de cómo incluso se llegó a hacer ese descubrimiento del PCR, que fue lo que ayudó a salvar muchas vidas en la época de la pandemia, nos tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo, pero ni siquiera tanto. Estamos hablando del 1500, 1950, 1960, no más de 100 años, donde el conocimiento científico en ese momento muy claramente te definía los límites de la vida. Es decir, la vida en términos de ADN que puede sobrevivir funciona dentro de estos límites de temperatura. Más allá de una temperatura de 40, 42, 45 grados Celsius, el ADN se degrada y no puede sobrevivir. Por ende, en sitios geotermales donde el agua está hirviendo, no puede existir, no puede estar viviendo nada. Hasta que un grupo de científicos de Estados Unidos, en Yellowstone, en lo que es el Parque Nacional de Yellowstone ahora, decidió cuestionar esto y vieron en las zonas de agua más caliente, más acídicas, vieron como algo pegajoso, naranja y medio rosado, que ellos se preguntaron, ¿eso qué es? Eso tiene que ser algo. Y tuvieron el coraje simplemente de casi como que debatir lo que ya era conocimiento predeterminado para ese momento, porque no habían métodos para cuantificarlo todavía. Y fue a partir de esas observaciones y bastante trabajo metódico que vino después de eso, que se descubrió que existían microbios en como este material gelatinoso naranja rosado, que expandió los límites de lo que se conocía donde la vida podía vivir, porque estaban temperaturas más de 80 grados, hasta ambientes acídicos muy fuertes, y fue a partir de estos microbios extremos que se extrajo uno de sus componentes que es la polimerasa TAC, que es lo que llevó al desarrollo de la tecnología de PCR. Y no solo el hecho que salvó muchas vidas, sino creo que a mí me fascina mucho el hecho de qué ganas, qué coraje que tuvieron para simplemente hacerse esa pregunta. Porque si ahora hablamos con científicos alrededor del mundo, es muy difícil querer ir en contra del status quo, de lo que ya es conocido, de lo que ya está establecido, por tener miedo al bullying, tener miedo a que alguien lo cancele en el internet, tener miedo a no parecer serio, no parecer académico, ahora con tan industrializada la educación. Pero creo que son lecciones muy importantes que recordar y por eso creo que yo también traigo este argumento ahorita le he metido mucha fuerza a compartir abiertamente la perspectiva que estamos manejando, porque entiendo no es tan común de abrir más espacios a que entre al menos en el diálogo el conocimiento tradicional y expandir un poquitito estas paredes y generar más discusión, que es lo que lleva al final del día a más descubrimientos. Te hago una pregunta. Primera pregunta, ¿tenés 15 minutitos más o no sé cómo venís de tiempo? Quizá unos 5, 7 minutitos. Listo, listo, perfecto, perfecto, buenísimo. Entonces, elijo bien mi pregunta, por así se me ocurrió una pregunta, pero prefiero privilegiar otras. Mira, hace un tiempo escuchaba, por ejemplo, a Richard Dawkins, que ese sí seguro lo conoces, ¿no? Un científico, un divulgador científico bastante conocido, y en un momento en una conferencia le preguntaron, ¿cómo justificás el método científico? Y él dijo, porque si basás en la ciencia, en ese método científico, todo lo que construyas tecnológicamente hablando, funciona. Es decir, los satélites se pueden ir en órbita, los aviones vuelan, las computadoras computan, y en inglés dijo, it's work, bitches, porque funciona, ¿no? Eh, Ahora bien, yo te quería preguntar, en base a esa introducción, ¿qué te inspiró a estudiar biología, sí? Y a no quedarte solo con esa sabiduría ancestral
que sin duda también funciona y es eficaz? Em, Creo que yo crecí escuchando las historias culturales de mi abuela, ver el proceso de ella, pero la manera, digamos, que ella me explicaba es a partir del conocimiento que ella tenía, que es lo que aprendió también de los sabios en su pueblo, de sus antepasados, em, que es la parte como cultural que está muy viva en estas tradiciones, historias, la parte espiritual, que siempre me ha llenado y hasta ahora me acompaña mucho. Y en el colegio, paralelo a esta, digamos, este juego casi como que ella me introducía a las plantas, acercarme, esta como relación que yo desarrollé con el mundo natural a través de ella, paralelo a eso estaba aprendiendo de cosas como moléculas, ADN, química, biología, conexiones moleculares, y recuerdo que eso me generaba muchas preguntas porque ya tenía yo un acercamiento tan de juego, tan abierto, tan en paz con la naturaleza, que me sentía en mucha confianza de generar preguntas, y las preguntas como que, he aprendido que algunas son las moléculas en estas medicinas o estas pastillas las que te generan tal efecto para el dolor de cabeza, como ejemplo la aspirina, pero también a partir de leer un poco más que ese compuesto activo principal originalmente se derivó de una planta, que es como los antepasados la consumían, y eso me llevó a generar qué es lo que está funcionando en lo que hace mi abuela y por qué ella tiene unas combinaciones tan precisas, qué es lo que genera esto. Y después aprender de microbios y que estos tienen la capacidad también, y eso me abría más el mundo. Lo creo que veía la ciencia como una ventana nueva a través de la cual acercaban la naturaleza. Yo ya tenía un acercamiento a ella a través de este aspecto espiritual y ancestral de cosmovisión indígena, pero la ciencia me abrió una ventana más. Es como que imagínate que a un niño le das 5 colores, ¿ok? Para que pinte, y ahora le traes 5 colores más que eran muy diferentes a los que has conocido, pero que todos en combinación le permiten hacer pinturas únicas que los hacen que se exprese, que lo disfrute. Yo siento que así fue para mí el ver la ciencia y ver no como algo que quitaba o negaba, sino que sumaba, y quizá de manera, sí, digamos, en la educación no de manera que integraba estos dos saberes, pero yo creo que de manera silenciosa y hasta casi inconsciente he estado juntando y viendo cómo estos dos saberes se suman el uno al otro, así como te comenté que un microbio y otro no te suman dos, te suman 4, 5, 10. Lo mismo yo veo que estos dos saberes al juntarse suman mucho más que uno más uno, dos. Para cerrar y para liberarte y no ocuparle tanto tiempo más, te voy a hacer 2 preguntas casi en una y vos respondés lo que quieras y lo que llegues a responder. Primero, ¿cuál es el aporte fundamental que tiene la cosmovisión indígena para aportar a, digamos, la cosmovisión indígena del mundo, para aportar a la ciencia, a la economía, a la política contemporánea? Esa es la primera. Y la segunda, si hace falta que las comunidades indígenas se modernicen o hace falta que la ciencia y la sociedad se indigenice. Qué buena pregunta, ambas. La primera pregunta era, repíteme la primera pregunta, por Pues, favor. ¿cuál es el aporte fundamental de la cosmovisión indígena para el mundo actual, ¿no? Ciencia, tecnología, economía. Yo, yo creo que tenemos que recordar que nuestra vida moderna, a este paso tan rápido y tan tecnológico, es una fracción, es un granito de arena en toda esta línea evolutiva de nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, como la especie que todavía existimos, como existimos en el planeta Tierra. La mayoría de años que hemos existido nosotros como Homo sapiens, hemos vivido interconectados e interdependientes con la naturaleza, mucho más cercanos a los conocimientos tradicionales que ahora solo pocos pueblos en nuestro mundo llevan todavía. Entonces, cuando recordamos eso, cuando pausamos por un minuto, independiente de tantos avances que hemos logrado en tan poco tiempo, ese aspecto de vida, de sociedad, no solo, sí, no solo de vida individual y como familia, sino como sociedad, es tan pequeño en comparación al resto, y creo que vale la pena como que sacarnos un poco el ego y darle crédito a cómo todo el resto de tiempo
esto, digamos, esta especie de Homo sapiens pudo sostener y sobrevivir cambios tan fuertes climáticos, digamos, cambios y evoluciones y procesos tan complicados a través de una relación tan íntima con la naturaleza que ahora hemos perdido. Ha salido un estudio hace poco que en comparación a los 1800 hemos bajado nuestra conexión con la naturaleza más del 600%, al punto que ahora existen muchas ciudades donde pasa menos de 4 minutos en promedio en conexión con la naturaleza. Entonces yo creo que teniendo esto en mente y viendo cómo exitosamente las comunidades tradicionales de nuestros pueblos han sobrevivido regenerando conforme van avanzando, encontrando maneras alternativas de florecer como sociedad desde la parte medicinal, agricultural, la parte financiera también, la parte social. Creo que hay muchas lecciones que hemos dejado atrás que nos podrían ahora inspirar, no necesariamente digo a cambiar de manera radical, pero sí a crear nuevos conceptos que nos permitan vivir de una manera que ayuda a regenerar. Mucha gente habla de regenerar, pero solo habla de regenerar la biodiversidad ahora y qué hacemos con la regeneración de nuestra propia sociedad, de nuestros jóvenes, de nuestra economía, que hasta cierto punto creo que todo el mundo está esperando que haya algún cierto tipo de cambio. Así que eso es lo que yo diría, creo que son lecciones que si pausamos el ego de nosotros somos mejores porque mira toda la tecnología que hemos logrado tomamos un paso atrás, estos pueblos que todavía existen cargan hasta cierto, digamos, de cierta manera, puntos que vale la pena escuchar. Y tu segunda pregunta, dejar que los pueblos indígenas digamos, se lleven más de tecnología o dormir otro, se modernicen o nosotros más indigenizarnos. Yo creo que al final del día es darle la libertad de decisión a uno. Y no lo digo de manera ligera porque tener la libertad de tomar una decisión, tener ese privilegio de tomar una decisión es algo que muchos en nuestro planeta no lo tienen. No tienen esa decisión, están forzados a. Pero te doy algunos ejemplos. No importa algunos puntos más lejanos que yo llegue en la selva, la gente joven va a ver algún celular en algún lado y van a saber en qué cerrito subirse para encontrar señal y poder conectarse a TikTok y conocer las historias principales o los artistas principales o las músicas o los juegos que están sucediendo. Entonces, creo que esa pregunta surge mucho de dejar que se modernicen. No es creo que simplemente la pregunta hay que reformatearla. No es que nosotros los dejemos o motivemos a que se modernicen. Creo que es una decisión propia de ellos, como así nosotros tenemos la decisión de si queremos aprender de sus culturas y tomar alguna de esas lecciones como parte de nuestro día a día o no. Ellos no están viniendo a imponer nada en nosotros, lo mismo nosotros a ellos. Creo que la capacidad de decisión la tienen todos, es conociendo las opciones. Y hay muchos líderes indígenas que ven toda la parte moderna y saben cómo navegarla porque tienen que representar a sus pueblos, pero deciden vivir lejos de ellas porque se sienten más seguros y más en paz consigo mismos y más alineados a su modo de vida y su cosmovisión. Hay otros que prefieren tener acceso más a tecnología, pero llevar a cabo, digamos, llevar todavía muy fuerte su arraigo indígena y compartir eso. Sí hay otros que no, que prefieren, digamos, quizá ya la palabra que tú dices, modernizarse. Y al final del día creo que es la decisión de cada uno. Ahora, nosotros, el mundo, indignarse más, yo creo que hay muchas lecciones que sí que podemos tomar sin apropiarnos, pero sí inspirarnos, porque al final del día tenemos todos que ayudarnos uno al otro y creo que si hay perspectivas como la filosofía tan, digamos, todas las historias tan escritas hermosas, todos esos pensares nos ayudan a tener nuevas perspectivas y quizá hasta coger de varias y poder tomar una propia y poder decidir o al menos ampliar nuestra mente, llegar a pensamientos que son un poco más balanceados o al menos tener diferentes perspectivas. Creo que lo mismo es conociendo las medicinas tradicionales, los pensares de otros pueblos, eh, sin llevar al apropiamiento, sin llevar al extractivismo, sino haciéndolo de una manera justa. Y creo que para lograrlo
verdaderamente pues necesitamos más voces indígenas o más voces que han tenido este apego y este crecer con el conocimiento indígena, que se, que se hagan escuchar, que estén a la toma de decisiones, que estén ahí mismo al frente junto al resto de la sociedad también dando su opinión. Me encanta. Cierro y te despido con una brevísima reflexión sobre 2 palabras que dijiste en esto último, ¿no? Dijiste primero pausa y después dijiste balance. También podríamos decir como una especie de equilibrio. Esto de la pausa implica parar, frenar un poco, estar. Y Rodolfo Kusch, que estoy estudiando recientemente, Rodolfo Kusch dice: "La cosmovisión, la forma de vida existencial de la cultura quechua, aymara, inca, del altiplano peruano, es la del mero estar". Y ese estar es el habitar y la contemplación, la calma, y es una cultura estática que muchas veces se enfrenta y lamentablemente se ha chocado o ha sido chocada por la cosmovisión occidental, que está obsesionada con el ser. Y el ser es dinámico. Y sobre todo el occidental, desde los conquistadores hasta la fecha, están obsesionados con ser alguien, en llenarse de objetos, ¿no? En estar todo el tiempo, digamos, intentando ocultar una preocupación fundamental, que es la del miedo, ¿no? Porque habla del viracochaísmo acá, ¿no es cierto? Y es decir, el temor a la ira de Dios, y la ira de Dios es el temor a la naturaleza, a sentirse desamparados y encontrar maneras, res- respetando la naturaleza, encontrar la forma de ampararse frente a la inclemencia que a veces uno sufre con la naturaleza. Y dice, y el hombre citadino, preocupado por el ser, todo el tiempo busca eh, reprimir ese miedo fundamental que tienen, llenándose de cosas y buscando prestigio, buscando ser alguien, y eso lo mueve todo el tiempo a estar en una constante dinámica que lo llena de vorágine, lo llena de ansiedad y no tramita bien ese miedo fundamental que todos tenemos, que es hablar de la fragilidad, la muerte, quedarnos sin el salario o sin la comida, ser queridos. O sea que yo creo que también, de la mano de lo que vos decías, lo que puede aportar la cosmovisión indígena es eso, ¿no? Poner un poquito de pausa, no todo tiene que ser tan acelerado, hay que meditar, masticar, ¿no es cierto? Y dejar que, bueno, que las cosas también sean lo que son y no hace falta modificarla tanto, ¿cierto? Por uno estar acelerado. Y bueno, Y eso radica, la verdad, a partir del proceso de naturaleza. La naturaleza ni se acelera ni se desacelera. Ella hace todo a la manera precisa, en el momento preciso, y las pausas son parte del proceso para dejar que, pues, crezca y se desarrollen la flora, la fauna, los ríos, las montañas. Entonces, creo que la cosmovisión indígena es un reflejo humano de los procesos naturales. Entonces, sobre todo ahora viendo estas estadísticas de qué tanto la mayoría de poblaciones en ciudades están alejadas de la naturaleza, entonces quizá es otra perspectiva a través de la cual es acercarnos, que es a través del conocimiento indígena. Así que no, de verdad, me has dado mucho también que pensar y más bien te pido que me pases alguno de estos recursos para poder leer un poco más, que me fascina el tema. bueno, gracias. Sí, claro, ahora después seguimos en comunicación y te paso algunos textitos que me parece que te pueden llegar a gustar mucho. Bueno, Sí, te libero. pero que no sea la última vez. Sí, claro, te libero. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, que seguramente tienes un montón de cosas que hacer. Gracias a todos los que estuvieron ahí bancando, presentes, escuchando, preguntando. Disculpen que no pudimos interactuar demasiado, pero bueno, era poquito el tiempo y queríamos aprovecharlo y exprimirlo al más. Muchísimas gracias y bueno, estaremos viendo en otra ocasión, ojalá. Muchísimas gracias a ti y a todos aquellos que están interesados también pueden encontrar mi nuevo libro en el link en mi biografía. El otro año ya va a estar en español confirmado. Espero poder tener la fecha más pronto, así que de todas maneras te daría una copia también. Perfecto, sí. En el flyer, en el folleto que publicamos, está la foto del libro por aquellos que lo quieran buscar. Así que bueno, muchísimas gracias, Rosa, que estés muy bien, mucho éxito y bueno, mucha fuerza con toda la misión que tenés, que es espectacular. Lo aprecio mucho. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y la conversación tan hermosa. Chao, chao. Un abrazo, chau, chau.